Hola amigos, antes de empezar no olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Amigos, hoy vamos a hablar acerca de una situación relevante para nuestro país. El fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, quien genera una gran polarización, pues hay quienes lo aman y quienes lo odian debido a que en los casi 10 años que nos gobernó hizo cosas que tuvieron una repercusión sumamente positiva para el país, pero también cometió delitos. Fujimori fue sentenciado por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplante a un fiscal para allanar la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos. En esta sentencia también se incluye el robo de varios Vladivideos. Fue sentenciado por corrupción y espionaje, por el espionaje telefónico a periodistas y políticos, por la compra de la línea editorial de Cable Canal Noticias y del Diario Expreso, además del pago a congresistas tránsfugas. También fue sentenciado por autoría mediata por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. En el caso de Barrios Altos fueron acribilladas 15 personas por miembros del Grupo Colina debido a que fueron confundidas con personas vinculadas a Sendero Luminoso. Y entre las víctimas hubo un niño de 8 años. En el caso de La Cantuta, un profesor universitario y 9 estudiantes pertenecientes a la Universidad Enrique Guzmán y Valle o La Cantuta fueron secuestrados y asesinados también por el Grupo Colina. Quédense con este último caso, el de La Cantuta, que vamos a regresar a él en un momento. Pero antes de eso, vayamos también con las cosas positivas que el ingeniero hizo por el país. Para esto hay que tener en cuenta que Perú estaba sumergido en un caos económico y social. Como saben, Argentina hasta antes de la llegada de Milei ha atravesado años de crisis económica. Bueno, eso no es nada en comparación a lo que se vivió en nuestro país en la década de los 70 y 80. Por eso no hay que dejar de lado los dos gobiernos previos al de Fujimori, porque quienes contribuyeron a hundirnos en el fango fueron Velasco y Alan García con su primer gobierno. Ojo que Alan con su segundo gobierno se reivindicó, pero ese no es el tema ahora. Bueno, Velasco, el amado por los izquierdistas, quien dicho sea de paso también fue un dictador, inició el proceso de deterioro económico que llevó a más de la mitad de peruanos a niveles de pobreza y pobreza extrema. Generó altos y sostenidos déficits fiscales. Su afán por crear un estado empresario nos generó pérdidas acumuladas entre el 68 y 79 de más de 18.000 millones de dólares. Incrementó nuestra deuda pública. Con él empezó a operar la maquinita. La inflación aumentó de 5 a casi 74%. La inflación hoy es de aproximadamente 2.5% para que tengan una idea. Con él se obstaculizó la iniciativa privada. La expropiación agraria que tanto le celebran los de izquierda creó informalidad y abandono en el que hasta ese entonces era el principal sector económico y mayor contribuyente. Gracias a Velasco pasamos de ser un país exportador a uno dependiente de alimentos. Velasco impidió las importaciones perjudicando al consumidor. Gracias a sus políticas se generó desempleo y subempleo. En general fue un gobierno que llevó todos nuestros indicadores hacia abajo. Para esa época, como ahora, ya existía la ideología comunista que busca un sistema social sin clases, la supresión de la propiedad privada y una forma de propiedad pública de los medios de producción. Ideología que fue ganando adeptos ante una desigualdad que se marcaba cada vez más gracias a políticas que lo único que generaban era menor inversión privada, menos trabajo, más pobreza, menor acceso a productos básicos, encarecimiento de esos productos, entre otras cosas. Este descontento social fue alimentado por Alan García, quien cuando llegó al gobierno, en lugar de revertir las políticas hambreadoras de Velasco, lo que hizo fue complementarlas con el rechazo al pago de la deuda externa, lo que nos aisló del sistema financiero internacional,
Con García, nuestra deuda externa se elevó a más de 20.000 millones de dólares. Se devaluó la moneda a un ritmo galopante. La indisciplina laboral con huelgas permanentes en el sector público prácticamente se institucionalizaron. Acá hay que tener en cuenta que solo en el gobierno de Velasco se crearon 175 empresas públicas, así que ya se imaginarán la cantidad de sindicatos que andaban de huelga en huelga y, por supuesto, el terrorismo con Alan García, encabezado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, creció. Entonces, no es que en Perú teníamos una crisis económica que revertir, no. Además de eso, teníamos coches bombas explotando, torres de alta tensión derribadas, apagones, asesinatos de campesinos y autoridades como gobernadores, alcaldes, policías, militares. No habían productos básicos como leche o pasta de dientes. En fin, era un país en caos. Hasta que llegó Fujimori. Obviamente el cambio no se dio de la noche a la mañana. De hecho, la política económica que implementó comenzó a dar resultados incluso años después de que se fuera del gobierno. Pero, ¿cuáles fueron las políticas económicas que implementó? Bueno, nos reinsertó en la comunidad financiera internacional tras renegociar la deuda externa, controló la hiperinflación con la eliminación de los subsidios de los precios de productos básicos, con políticas de balance fiscal que hasta hoy permiten reducir la incertidumbre, fomentan el ahorro, la inversión de empresas y promueven un crecimiento sostenido de la economía, algo que se está perdiendo poco a poco. Estas, junto a otras medidas económicas, lograron que la tasa promedio de inflación empezara a descender en los siguientes años de forma sostenida, pasando de más de 7.000% de inflación en 1990 a 23.7% en el 94. Con Fujimori también se quitaron las trabas al comercio exterior para exportaciones e importaciones. Se promovió la inversión privada, tanto nacional como extranjera, dando incentivos y garantías legales para los inversionistas, entre muchas otras reformas económicas que permitieron al país estabilizarse y poco a poco comenzar a crecer. Algo más que destacar del gobierno de Fujimori fue su lucha contra el terrorismo. Con él se logró derrotar a las organizaciones criminales Sendero Luminoso y MRTA, que atemorizaban al país a través de la generación de muertes y oscuridad, primero en el interior del país y luego en la capital. Dos símbolos de esta derrota son la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre del 92 y el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón en el 96. Otra cosa buena del gobierno de Fujimori fue que con él se logró firmar el acuerdo de paz con Ecuador, poniendo fin a las disputas territoriales y sobre todo a la exposición de vidas de soldados inocentes que tenían que derramar sangre por un pedazo de tierra. No dejemos de lado que en su periodo también se implementaron programas de infraestructura que mejoraron las condiciones de vida de áreas rurales y urbanas, como la construcción de carreteras, escuelas y hospitales. Entonces, sí, Fujimori cometió delitos, ya los mencionamos al inicio del video. Estuvo 16 años en la cárcel por ellos, pero también es cierto que el expresidente hizo cosas muy pero muy buenas. Hay un Perú antes de Alberto Fujimori y un Perú después de él. Gracias a sus políticas económicas y de lucha contra el terrorismo, hoy vivimos sin miedo a que de pronto un coche bomba explote. Llegan a Perú marcas que nunca antes hubiesen llegado, como el de tu teléfono, computadora o zapatillas. Hay empresas que apuestan por invertir en el país y gracias a estas empresas tenemos los trabajos que tenemos y el país puede recaudar dinero a través de los impuestos que ellas pagan. Hay productos con precios competitivos y un sinnúmero de opciones que elegir, incluidos los productos de marca blanca, entre otras cosas.
Decir que Alberto Fujimori borró con una mano lo que hizo con la otra es ser injusto. Entendería que se dijera esto si las políticas que se decidió aplicar hubiesen funcionado por unos años para luego llevarnos nuevamente al despeñadero. Pero no. Si el país se está manteniendo más o menos estable a pesar de todo, es gracias a las políticas económicas que Fujimori implementó en su momento. Si hoy ya no tenemos a terroristas pululando por las ciudades y tomándolas, es gracias a Fujimori. Así que lo que él hizo no se ha borrado con ninguna mano. Más bien nos ha permitido estar en un país que, pese a todo lo malo, aún es medianamente viable. Porque, como siempre digo, desde el gobierno de Ollanta Humala nos hemos estancado. Y de ahí en adelante lo que hemos hecho es ir poco a poco hacia abajo. Y esto no es un invento, las cifras así lo corroboran. Sin embargo, siempre hubo un grupo de personas que patalearon por el indulto que se le concedió a Fujimori. Personalmente no estuve de acuerdo con la forma en la que lo indultaron porque PPK lo hizo a cambio de recibir votos de Kenji y otros congresistas para salvarse de la vacancia que estaba en curso y que, aunque lloriquén, sí tenía sustento. A pesar de esto, sabemos que el indulto es un derecho que el presidente tiene por mandato de la Constitución y que desde Paniagua hasta Vizcarra se han otorgado indultos bajo la modalidad de humanitarios. Tenemos el caso de Gerardo Saravia, sentenciado por terrorismo y actual, o hasta hace poco, editor de IDL, a quien se le otorgó la gracia presidencial porque padece diabetes. Hoy, evidentemente, el señor vive de lo más normal porque la diabetes actualmente es una enfermedad que se puede controlar bastante bien. Otro caso es el de Marina Gamboa, quien también fue sentenciada por terrorismo. A los 65 años se le otorgó el indulto por su edad avanzada y lo voy a decir con palabras que personas que no somos médicos podemos entender. Tener infección urinaria y vaginal, además de los síntomas derivados de la infección vaginal. Uno de ellos son las secreciones vaginales alteradas. Pero no solo eso, a la señora también se le hinchaba la pancita y tenía gases. Si a estas personas que estaban presas por terrorismo y que sufren males que para nada constituyen un riesgo mortal se les otorgó el indulto, ¿por qué a Fujimori, que para ese momento ya había estado en prisión 10 años y que además su gobierno le dejó cosas muy buenas al Perú, no se lo podían dar? Bueno, al parecer la gente extrañamente le tiene cariño a los reos por terrorismo. Porque ¿ustedes creen que alguien salió a marchar, a protestar o que reclamó en su programa de radio o televisión porque indultaron a un terrorista por tener descenso vaginal o diabetes y no por tener una enfermedad terminal? No. Pero si se trata de Alberto Fujimori, no pierden ni un segundo para reclamar. Por ejemplo, tenemos a Rosa María Palacios, que desde hace años viene diciendo lo mismo. Y cuando hace poco el TC restituyó el indulto que Pedro Pablo le dio a Fujimori, salió con su misma perorata. Lo indultaron porque se estaba muriendo. Lo indultaron porque ya no daba más. Lo indultaron en 2017, Pedro Pablo Kuczynski, porque iba a morir en la cárcel. A Fujimori no lo indultaron porque se estaba muriendo, como dice la doña. Lo indultaron, y lo pueden leer en la resolución suprema, por fibrilación auricular paroxística, hipertensión arterial crónica, cáncer de lengua, trastorno depresivo, entre otros problemas de salud. Todos ellos reales. De hecho, el cáncer de lengua se lo detectaron en 1996. Pero además, el indulto humanitario no necesariamente se da porque la persona tiene una enfermedad terminal. Pueden leer el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Se puede recomendar el indulto para personas que sufren enfermedades no terminales, repito, no terminales, graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable.
Ya me dirán ustedes si la hipertensión arterial crónica, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, o si el cáncer, que de hecho parece que fue lo que acabó con la vida de Fujimori, no son enfermedades un poquito graves, sobre todo en una persona de 80 años. Como sea, cuando menos, sí son más graves que una diabetes bien controlada o que una infección vaginal. Otra que repite lo mismo es Juliana Oxenford. El pobre hombre que estaba convaleciendo, ¿no? Agonizando, Alberto Fujimori. Denle la libertad, pobre hombre. Ok, cometió errores, decían errores, no delitos, ¿no? Ya, ok, cometió delitos, pero hay que salvarle la vida. De hecho, le agarraron el bobo a PPK, ¿no? Y PPK dijo, ya, ok, sí, dictador, todo, pero que muera en libertad, ya que está tan mal. Nunca dijeron que no era un cáncer terminal. Obviamente no es terminal porque hasta ahora no se mueve y hace 15 años lo vemos recibiendo los santos óleos. Nunca dijeron que era un cáncer terminal, no, pero dijeron que era un carcinoma epidermoide, que si buscas puedes ver que no suele ser mortal, pero que si no se trata puede extenderse a otras partes del cuerpo, es decir, puede producir metástasis. Hasta yo, con una simple búsqueda, puedo averiguar eso. Pero ella, Juliana, que es una periodista que se dedica a esto, a dar noticias, a brindar información, no. ¿Y por qué hacen esto no solo ella, sino también Rosa María? Pues porque no les interesa darle información a quienes las ven. Solo les interesa repetir un discurso que se acomoda a sus intereses, a su ideología o a las dos cosas a la vez. Todas estas personas, y me refiero a Juliana, Rosa María, Chincha, Cifuentes y demás derivados ideológicos, le repiten lo que les conviene una y otra vez a su audiencia. Y este mantra se queda en la mente de las personas que los ven porque finalmente les están diciendo lo que ellos también quieren escuchar. No importa si lo que les dicen no tiene fundamentos, pero como es lo que ellos desean oír, porque en este caso odian a Fujimori, entonces escuchan, van y repiten como loros el mismo discurso con sus amigos, parientes, en las redes sociales, etc. Pero además de ellas, que me imagino ya estarán felices con el hecho que le restituyeran el indulto a Fujimori y a los meses falleciera, porque con sus quejas eso era lo que ellas y sus seguidores deseaban, pero bueno. Además de ellas, hay quienes, mientras la familia pasaba un momento difícil con su ser querido en muy mal estado de salud, especulaban que los Fujimori eran capaces de manipular la hora y fecha de la muerte de su familiar. O quienes, cuando se anunció el fallecimiento del ex mandatario, literalmente celebraron o se dedicaron a insultarlo. Son muchos quienes publicaron este tipo de tweets, pero estoy poniendo los de los personajillos más o menos conocidos, como el de la periodista Laura Grados o el del abogado Julio Arbizu, a quien una vez en un debate le regalaron un jabón y salió a lloriquear diciendo que toda su vida había sido víctima de discriminación por el color de su piel. Y la defensoría y sus amigos de izquierda se pronunciaron cuando esta no era una cuestión de colores, amigos, sino más bien era una cuestión de olores. También está Javier Macías, juez del Gran Chef, o Coqui González, quienes, como dijo el compañero de Macías, aunque el fallecido ya es libre, ellos siguen en la prisión de su odio. Pero bueno, no podemos esperar mucho de gente que vive una realidad trastocada en la que Fujimori sí tuvo que ver con los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, pero que cuando se trata de la captura de Abimael Guzmán u otras cosas positivas dicen, no, él no sabía nada, estaba pescando con Kenji. Con esta gente no se puede hacer nada. Seguirán escuchando a personas como Cifuentes, quienes les repetirán lo que quieren escuchar, porque no están abiertos a recibir información diferente que los haga analizar y ver que las cosas no necesariamente son como creen o quieren creer. Pero así como existen esas personas, también hay algunas que están abiertas a recibir información nueva basada en datos objetivos.
Para este tipo de gente es este video. Y si conocen a más personas así, compártanles el video. Por cierto, amigos, antes de irme, respecto al caso de la cantuta, hay 3 autores de libros, entre ellos Mario Vargas Llosa, que en sus publicaciones niegan que Fujimori supiera algo respecto a los asesinatos que se produjeron ese día. Les voy a ir dejando pasajes del libro Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, a quien no van a poder tildar de extrema derecha. Si quieren pueden poner pausa, pero en resumen lo que el autor dice en el capítulo 15 del libro es que el día que fueron a la Universidad Enrique González Valle o La Cantuta, ellos tenían la orden de realizar detenciones, pero que quien estaba al mando de la operación parece que al haber bebido por varias horas tomó la decisión unilateral de ejecutar a los detenidos, quienes dicho sea de paso tampoco eran unos angelitos. Se sabía que tenían filiación senderista, pero bueno, esto tampoco era razón para asesinarlos. Y hay algo más que me llamó la atención del libro de Uceda. Podemos leer. Extrañamente, en el informe se sostiene que cuando Martín le fue a pedir apoyo para intervenir en la cantuta, Pérez Document se lo prestó, en el entendido de que se trataba de una operación especial bajo la responsabilidad directa del Comando Conjunto y del CIN. Pero en la grabación de la entrevista del militar se refiere a Pérez Document con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no aparece en ninguna parte esa afirmación. Entonces, amigos, por cosas como estas es que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o CBR, es criticada. No necesariamente por un simple capricho, sino por cosas como la que acabamos de leer. Porque, ¿cómo así se puede pretender llegar a una verdad manipulando un testimonio? Y bueno, amigos, si llegaron hasta aquí les agradezco. No olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas, sobre todo a aquellos que aún tienen la mente abierta y están dispuestos a escuchar información que no les van a dar en los medios de comunicación tradicionales o en los medios que son dirigidos por los Cifuentes, las Rosa Marías, las Oxenfords, etc.